6 versos de este pasaje hermoso del Sermón de la Montaña en Mateo capítulo 5. Lo voy a leer en 2 versiones, primero en la Reina Valera 60 y luego en la Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor lee así, a la gloria del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es fundamental que en esta reflexión, en esta mañana, podamos hacer nota de varios aspectos de este capítulo en términos teológicos, es decir, en términos de la misma reflexión, para poder por lo menos comenzar a hacer una reflexión seria sobre estos pasajes, sobre estos versos. Y obviamente tenemos que comenzar diciendo que el Evangelio según San Mateo fue dirigido a una parte en particular de la cristiandad, aquellos judíos que se habían convertido. La razón era poder demostrarle en una forma apologética, en una forma de defensa, que Jesucristo era el Mesías que los judíos esperaban. Y es importante que nosotros podamos comenzar a ver esto en este contexto, porque cuando vamos a estas premisas que Jesús declara en el Sermón del Monte, si no las vemos en el contexto judío y las vemos en el contexto griego, en que más adelante nos llegó a nosotros, pues podríamos perder en cierto sentido el mensaje explícito de lo que Jesús quería decirle aquí a sus discípulos y a algunas personas que también estaban escuchando este sermón, estas premisas, estas enseñanzas que Jesús estaba dando. Así que es fundamental que podamos entender esto, que esta palabra fue dada a los judíos y obviamente esta palabra fue dada a aquellos 12 discípulos y a algunos más que estaban con él en este momento en particular. No podemos olvidar que Lucas también recoge estas enseñanzas en el capítulo 6 del verso 20 al verso 23. Sin embargo, la diferencia con Lucas es que Lucas lo recoge de una manera, con mucho respeto pudiéramos decir esto, de una manera más humana, menos espiritualista, de la forma en que en que Mateo lo plantea. Así que estas enseñanzas también las vamos a encontrar en Lucas, e inclusive algunos exégetas y estudiosos de la Biblia dicen que además de contenerse en el capítulo 6 de los versos 20 al 23, durante todo el Evangelio de Lucas va a estar también reflejada muchas de estas enseñanzas del Sermón del Monte. Algunos teólogos exponen el carácter espiritualista que tiene Juan, y obviamente esto es fundamental poder entenderlo, porque hay algunas palabras que vamos a ver ya mismito dentro de estas premisas que establece Mateo en el Sermón del Monte, que son fundamentales porque imprimen a cada enseñanza de Mateo este carácter espiritualista. ¿Qué significa espiritualista? Espiritualista significa que tiene más un carácter de sentido trascendental, espiritual, que de carácter material. Es decir, enseñanzas que sí también recogen soluciones al aspecto de la vida humana en términos materiales, pero también recoge aspectos espirituales de carácter de relación con Dios. Y por eso es que Mateo se distingue, porque tiene ese carácter. Estas enseñanzas están impresas de ese carácter espiritual de relación con Dios,
a diferencia de Lucas. Y obviamente hemos decidido dividir esto, como les dije al principio, porque entendemos que le hacemos justicia. Estas enseñanzas están dirigidas a los discípulos. Y obviamente en los primeros versos ya se nos dice algo de la importancia de estas enseñanzas. Dice el evangelista que Jesús se sentó. Y cuando un escrito antiguo expresaba que el maestro o el rabí se sentaba, quería decir que la enseñanza que se iba a impartir en ese momento era una enseñanza oficial, era una enseñanza importante. En adición a eso, el evangelista dice que abriendo su boca, que no es otra cosa que va a decir algo solemne el maestro, va a establecer y va a decirle a sus discípulos, va a abrir su corazón de manera que pueda exponer todo lo que Dios desea que los hombres conozcan y que los hombres sepan. Y en tercer lugar, esta enseñanza está expresada en un sentido imperfecto en términos de la forma, en términos literarios, porque describe una acción repetida. Pudiéramos decir que las palabras que Jesús les iba a decir pudieran comenzar con la siguiente oración: esto es lo que solía enseñarles. Y estos tres aspectos son fundamentales, lo que nos narra el primer verso, porque muchas veces leemos las Escrituras y si no entramos en el contexto vivo de la Escritura, nos perdemos en el camino, no entendiendo lo fundamental que Jesús desea imprimirle e impartirle a sus discípulos, y que el Espíritu Santo ha logrado que esta palabra llegue a nosotros. Así que es fundamental que nosotros podamos entender que Jesús está enseñando algo aquí que sale de su mismo corazón, enseñando algo aquí que es fundamental para la vida cristiana, para su relación con Él, y enseñando algo aquí que sencillamente Él les va a estar repitiendo una y otra vez a sus discípulos. La razón de esta reflexión son varias. En primer lugar, es refrescar la memoria para reafirmar nuestras ideas. Los paradigmas, es decir, la forma en que vemos las cosas, están sustentadas por ideas. Y si las ideas que tenemos nosotros no están sustentadas en el Evangelio de Jesús, en las buenas noticias, ciertamente vamos a sucumbir en el peregrinar, nos vamos a desviar del norte, porque lo que está sustentando las ideas y el paradigma puede parecerse a lo cristiano, a cristianés, puede parecerse a algo espiritual, pero sencillamente carece de las enseñanzas de Cristo. En segundo lugar, esta reflexión aclara que la prepotencia, que el abuso, que el orgullo, que el materialismo, que la pobreza, que la violencia, que la enajenación del individuo con relación a los que están a su alrededor y ciertos problemas de carácter y de personalidad tienen solución. En tercer lugar, esta reflexión trae buenas noticias. Estas bienaventuranzas aparecen en el hebreo antiguo, escritas de una manera muy única, de una manera en que primero se declara la virtud y luego el premio. Si nosotros tenemos claro en nuestro pensamiento, en nuestra idea, el que las Escrituras pueden ser la solución a todos estos problemas y características de la sociedad moderna, y repito, aclara la prepotencia, aclara lo que es el abuso, el orgullo, el materialismo, la pobreza,
la violencia, la enajenación del individuo con relación a los otros y ciertos problemas de carácter, inclusive de personalidad. Cuando entendemos esto, las bienaventuranzas entonces, ¿qué son? Son exclamaciones de gozo, de felicitación, de algo que ya es. Las bienaventuranzas no se dan en el futuro, se dan en el aquí y en el ahora. Las bienaventuranzas no es algo en lo que el cristiano estará, es algo en lo cual ya entró. Por lo tanto, son gritos gratuitos, triunfos, triunfantes, de bendición por un gozo permanente. Que el mundo y las circunstancias no pueden arrebatar. Estas bienaventuranzas, en el lenguaje del griego, provienen de algo que estaba asociado a los dioses. Proviene del término Macarios. Y él describe el gozo que tiene en sí mismo un secreto, un gozo que es sereno, inalterable, autosuficiente e independiente de todos los conflictos y ajetreos en la vida. No hay muchos amenes porque suena esto como que muy didáctico, muy tipo diccionario. Hay gente que me está mirando como que ese no es alguien que predica así. Es que para poder entender las escrituras algunas veces hay que ser didáctico, para entonces entrar en el gozo, en la aleluya, para entrar en la alegría de la palabra. Voy a repetir porque como que no se entendió, me da la impresión. Pero no voy a repetir todo, sencillamente dos definiciones. Las bienaventuranzas son exclamaciones de felicitación de algo que es ya. Usted va entendiendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? No estamos diciendo que usted va a ser bienaventurado algún día. Ya, aleluya. Praise the Lord. Las bienaventuranzas se dan en el aquí y en el ahora. Porque Cristo está con nosotros. Gloria a Dios. No es algo que el cristiano va a estar mañana. Es algo que el cristiano está hoy ya gozando. Por usted ser cristiano es bienaventurado. Son gritos triunfantes de bendición, con un gozo y por un gozo permanente, que nada en el mundo puede arrebatar. Eso lo dice Juan 16:22. Y el gozo que yo les he dado, nadie se lo puede quitar. Es fundamental entender esto, porque cuando comenzamos a ver la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, la gente se enreda, como decía un querido amigo, en los pies de los caballos, porque no pueden entender que sencillamente la pobreza de la cual está hablando aquí es la pobreza de que el hombre y la mujer pueden decir: necesito absolutamente de Dios. Mis recursos se quedan cortos, mi dinero se queda corto, mi intelectualismo se queda corto, todo lo que he aprendido se queda corto. Jesús dice: los hombres y las mujeres que entienden eso son más que dichosos. Eres más que dichosa, eres más que dichoso, porque entiendes que aunque puedes solucionar tus problemas, tu primera fuente, tu primera razón de solucionar esa problemática se llama Jesucristo. Por eso Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora usted entiende
Ahora usted entiende que inclusive los conceptos económicos que rigen la sociedad moderna no pueden determinar lo que hay dentro de tu corazón con relación a la relación que tú tienes con Dios, perdonando la redundancia. Si estás pelado, no necesariamente significa que no puedes tener gozo en tu vida. Porque la pobreza que está hablando Jesús aquí no es la pobreza de chavo. Este es un término, como decíamos al principio, en hebreo, que significa el hombre que no tiene absolutamente ningún recurso terrenal y pone toda su confianza en Dios. Ese es el pobre en espíritu. Jesús le está diciendo a los discípulos, está sentado al frente de ellos y les dice, ustedes son bienaventurados, porque yo estoy con ustedes. Porque ustedes han aprendido que no hay ningún otro recurso que pueda satisfacer, que pueda llenar el vacío. El Salmo 34, 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Porque el término de pobreza es este hombre que no tiene ningún otro lugar donde buscar recursos, donde buscar soluciones. Clamó y le oyó Jehová. Hoy todos los que estamos aquí tenemos que entrar a entender que somos pobres de espíritu. Si usted quiere ser bienaventurado, yo quiero ser bienaventurado. Muchas veces nosotros creíamos, o en algunos momentos yo creía que cuando Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, con todo el respeto, ¿verdad?, esta expresión que voy a decir ahora, se refería a unos pobres diablos que alguna vez nunca habían escuchado hablar de Dios. Y esos eran los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son la gente que entiende que no tiene ningún otro recurso y va donde Dios y necesita que Dios, el Dios de la vida, el Dios creador, sea el que sustente todas las áreas de su vida. Señor, gloria a Dios. En otro sentido diría de la siguiente manera, bendita la persona que es consciente de su total indefensión y que pone toda su confianza en Dios. Para ser cristiano hay que ser pobre de espíritu. No vale la experiencia, los años. Cuentan en algo en que se supone que tengas más responsabilidad y sirvas más, pero no en que tienes acumulado una cuenta ahí de valores cristianos y por eso entonces eres más cristiano que los otros que llegaron antier a la fe del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu. La esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente, dice el Salmo 9 y verso 18. Porque se refiere precisamente a esos que tienen su confianza en el Dios Todopoderoso. Para ser cristiano hay que tener confianza en Dios. Para ser cristiano hay que decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por amor a Jesucristo. Amén.